¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de estudios bíblicos de la Iglesia Centro de Vida Internacional. El mismo ha sido diseñado para nuestros miembros y líderes. Nuestra misión es entrenar a cada familia que se une a nuestra comunidad para vivir activamente en el propósito de Dios de la tierra. Recuerda que durante cada semana enviamos tanto una presentación, el audio de la clase y unas preguntas de comprensión de lectura. Es una bendición crecer juntos en la Biblia. La semana pasada estuvimos discutiendo las similitudes entre Segunda de Pedro y Judas y encontramos las maneras en que ellos se manifestaban y lo que ellos decían de los falsos profetas. Así que encontramos un sinnúmero de metáforas, ¿verdad? Con las que ellos comparaban, este está bien alto, ¿me lo pueden bajar? Con la que ellos comparaban a los profetas, a los falsos profetas. Pero hubo una que yo la traje y no la leí, se la quiero compartir a ustedes para que ustedes vean la manera tan severa, tanto como Pedro y como Judas veían lo que era el falso maestro, ¿ok? Ellos eran muy severos con la manera en que se comunicaban sobre los falsos maestros. Y si usted busca, vamos a buscar todas esas citas. En Segunda de Pedro, no anoté el capítulo, pero nada, después les digo porque sé dónde está en la Biblia. Segunda de Pedro dice, el perro vuelve a su vómito. Ajá, exactamente, muy bien. La cita es Nedimar completa, Segunda de Pedro 2:22, exactamente. Miren la manera tan severa como Pedro se manifiesta sobre los falsos profetas. José, Dios te bendiga. Dice así, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oh, wow. Desde perros hasta puercas. Así que miren lo fuertecito que era Pedro en relación a cómo él percibía un falso maestro, ¿ok? Y cuando se expresa, el judío hablaba del perro, se refería a esa persona que habiendo conocido lo bueno, luego volvía y se revolcaba en lo malo. A eso es a lo que se refiere, ¿ok? Por lo tanto, eso es lo que él quería hacer saber de estos falsos profetas. Decían conocer. Muchos de ellos habían conocido la verdad, pero ahora habían contaminado la verdad ¿con qué? Con toda la basura que habían aprendido y por eso él los compara con perros, ¿ok? Esto nos habla de lo que representa regresar a un estilo de vida corrupto, inmoral, alejado de Dios, habiendo conocido la verdad. Fíjese que estas palabras no se le dicen al impío, ¿ok? No son palabras para el impío. Esas palabras ellos se las ponen ¿a quién? Al que había conocido y regresó hacia atrás. Vamos a ver, yo no sé si soy yo, pero yo estoy escuchando esto como bien alto. ¿Verdad que está bien alto? Ok. Y hoy yo tengo los audífonos, así que lo escucho doble. ¿Ah? Ok, perfecto. Ok, porque de verdad yo siento que me está chocando aquí. Ok, ahora, ok, muy bien. Entonces, bien importante que nosotros entendamos que cuando nosotros pensamos en Jesús, en el ministerio de Jesús en la tierra, la única vez que Jesús utilizó palabras que parecían insultantes eran relacionadas ¿con quién? Con los religiosos, los fariseos, los saduceos, que les decía sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿verdad? Mentirosos. Le decía palabras fuertes. ¿Por qué? Porque él requería más de aquel que había sido expuesto a la verdad.
Por lo tanto, es bueno que nosotros entendamos que nunca encontramos a Jesús utilizando esas palabras para el que no había conocido a Jesús. Al contrario, para el que nunca había conocido, siempre las palabras de Jesús fueron palabras de amor, fueron palabras de paz, fueron palabras de alcance, fueron palabras de enamorarlos para que vinieran, ¿verdad? Pero era muy severo con el religioso que viviendo de cierta manera aparentaba una cosa, pero era otra, ¿ok? Imponía reglas y normas a otros que ellos mismos no cumplían, ¿ok? Y aparentaban ser una cosa, pero realmente por dentro estaban llenos de corrupción. Por eso es que él usa esas palabras tan fuertes. Así que yo creo que Pedro, que de por sí era un hombre fuerte de carácter y que decía las cosas como ahí, directo al grano, muy similar a Pablo, por eso no podían trabajar juntos, porque eran como que similares. Por lo tanto, Pedro también usa palabras sumamente severas para los falsos maestros. Luego de eso estuvimos hablando sobre los temas principales de Segunda de Pedro y Judas, que son la certeza de tu llamado, la certeza de la verdad de Dios, la certeza del fruto malo de la falsa enseñanza y la certeza del juicio divino. Discutimos la palabra certeza y acordamos que es un concepto bíblico muy importante que nos recuerda la confianza que debemos tener en Dios. Significa estar seguro de que Dios es fiel, ¿ok? Yo tengo la seguridad, plena seguridad, de que Dios es fiel, ¿verdad? Certeza es que aunque yo no vea con mis ojos, yo lo creo. Que aunque algo no ha sido hecho, yo lo doy por sentado, solo porque lo dice la palabra, solo porque ha sido una enseñanza bíblica, ¿ok? Así que ya sabemos entonces que usted y yo tenemos que tener certeza de nuestro llamado, certeza de la verdad de Dios, del fruto malo de la falsa enseñanza y del juicio de Dios. Ahora, la semana pasada discutimos la certeza de tu llamado y yo les pedí que para hoy vinieran todos listos con el significado del concepto verdad. ¿Verdad que sí? Vamos a ver, ¿se les olvidó? No puede ser. Verdad de Dios, la certeza de la verdad de Dios, ¿ok? Ahora, un grupo me va a leer su definición y el otro grupo me lee la suya. ¿Estamos bien? Para tener esas dos definiciones. Y vamos a ver entonces cómo hacemos un consenso aquí. ¿Quién tiene de este grupo el significado, la definición? Verdad de Dios. Ajá, Damari. Se me quedaron mis notas. No te preocupes. Pero depende de lo que Muy bien, eso está bueno. Sí. Bueno, de lo que yo leí, la verdad de Dios se resume en su palabra. O sea, la Biblia es la verdad, porque es inspirada también por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos la certeza mayor. Es la palabra. Muy bien, abúndame entonces, Nedima. Muy bien, Damari. Muchas gracias. Según lo que busqué en la Biblia y en otras áreas que busqué, se resume en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que leía en la Biblia y fuera de la Biblia, lo que resumía era que la verdad era Él. Usaba el pronombre Él y el nombre de Dios, obviamente. Y tengo también otros versículos, pero básicamente todos se reúnen en que Él es la verdad. Jesús es la verdad, ¿verdad? Muy bien. Ok. Vamos por buen camino. Todos han dado una muy buena definición. Aquí, ¿quién tiene otra definición? Mismo, más o menos. ¿En qué consiste? ¿En qué se refiere la Biblia? Bueno, consiste en la revelación de Dios como palabra.
La verdad de Dios es absoluta, que no admite debate ni cuestionamiento, son hechos o circunstancias que son y por tanto debemos aceptar. Muy bien. ¿Alguien más en este grupo trajo algo sobre la verdad de Dios? Ajá, muy bien. Dice la verdad absoluta es la existencia de Dios, su revelación y comunicación por medio de la palabra. Muy bien. Pues vamos entonces a lo que es la verdad de Dios con los términos que utilizaron Judas y que utilizaron en Segunda de Pedro. ¿Está muy bien? Bien, cuando nosotros hablamos de la verdad de Dios, es bien importante que consideremos cuál es el origen de esa palabra. Y el origen de esa palabra en el griego se la voy a leer como yo lo leería. Recuerden que yo no soy griega, ¿ok? Aletheia. Aletheia. Se escribe A-L-E-T-H-E y latina y A, ¿ok? Aletheia. Y esta palabra lo que manifiesta es la esencia manifiesta y veraz de alguna cosa. La esencia manifiesta y veraz de algo, ¿ok? Pues cuando nosotros vamos a buscar en el Nuevo Testamento, ese mismo concepto lo encontramos, como dijo Nedival, en Juan 14:6, donde Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿ok? Así que Jesús es la verdad encarnada. Jesús es Dios encarnado, ¿ok? Así que si nosotros hablamos de la verdad de Dios, nos estamos refiriendo a Jesús encarnado, que vino a este mundo ¿para qué? Para darnos el camino a la salvación. Y junto con la salvación, lo último que obtenemos como resultado es que la vida eterna. Así que en eso se reduce la verdad de Dios. Jesús era la perfecta expresión de la verdad. Solo a través de Él se encuentra el camino de la reconciliación con Dios. Yo siempre a los hermanos del discipulado le hacía un dibujo donde aparecía Dios, un abismo, ¿verdad? Y el hombre abajo. Lo único que hacía que conectara Dios con ese hombre era que la cruz. ¿Y quién estaba en la cruz? Jesús. Por lo tanto, Jesús es el único que conecta a Dios con el hombre y el único que trae solución para la perdición del hombre. Por lo tanto, la verdad de Dios es Jesús encarnado. Ahora, Damaris trajo otro punto. Cuando Jesús se fue y ascendió a los cielos, ¿verdad que sí? Él nos dejó claro que él tendríamos un ¿qué? Un consolador. Y le dio las instrucciones, vamos a ver si los estaban aquí el domingo pasado, ¿se acuerdan? Le dio las instrucciones ¿a quiénes? Vamos a ver. A los apóstoles, que fueran al aposento alto para hacer ¿qué? Revestidos de poder, ¿verdad? Así que estando Jesús siendo Él la verdad de Dios, Él mismo le dice: es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya porque yo no puedo estar con ustedes. Si yo me voy, les enviaré un consolador, el Espíritu de verdad. Por lo tanto, ese Espíritu de verdad lo que viene también es a comunicar que el único camino para nosotros alcanzar una relación con Dios es Jesús. Y que el Espíritu Santo está en esta tierra para guiarnos, fortalecernos, acompañarnos en el proceso de mantenernos en esa conexión con Jesús. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero se nos fue dejada ¿qué? Para que usted y yo sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir.
La palabra de Dios. ¿Y qué expresa la palabra de Dios? La verdad de Dios. ¿Dónde más usted encuentra la historia de la reconciliación de Dios con el hombre? En ningún otro lugar. Porque todos los libros que haya escrito cuanto autor haya escrito, la realidad es que son libros con una referencia hacia ¿qué? Hacia la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús fue la verdad encarnada que es expresada en el momento en que nosotros vivimos a través del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas y guiándonos por medio de la palabra. Y la palabra de Dios, que es palabra de verdad. ¿Ok? Así que ahí tenemos todo el concepto de lo que es la verdad de Dios. Entonces, por eso encontramos que Pedro y Judas bien claramente le dice a la iglesia que estaba siendo de alguna manera contaminada con las falsas enseñanzas. Le dicen, confíen en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Quién me lee 2 de Pedro 1, 19 al 21? Alguien que me busque también Juan 17. José, búscame Juan 17, 17, por favor. Y el primero que tenga, 2 de Pedro 1, 19 al 21, se levanta, coge el micrófono y lo lee. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Ajá, María, muy bien. Jennifer, búscate Judas 17, 18 y te vas preparando para leerlos. ¿Ah? Judas. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, estamos viviendo en un mundo donde a todo se le da como una comercialización. Se hace como un mercadeo. Ahora tenemos mercadeo de dones. Sé de una iglesia en Estados Unidos donde usted va y la gente va a buscar una profecía. Si tú quieres una profecía de una cosa, vas donde una persona. Si tienes una profecía de otra cosa, vas donde otra persona. Y son cosas tan extrañas. ¿Por qué? Porque la profecía no se puede ajustar al profeta. La profecía se tiene que ajustar a las Sagradas Escrituras. Así que si yo realmente soy un profeta de Dios, yo no voy a tener una particularidad que solamente te puedo profetizar a ti si tiene que ver con tu matrimonio. Pues yo te profetizo a ti, no, si tiene que ver con tu profesión. Porque es que Dios no limita sus dones. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esta ola que tenemos de que la gente ahora va a los sitios a buscar profecía. Mire, no hay mejor profecía que la palabra de Dios. Usted quiere vivir sabiamente, no estar enredado como una bolsa de espagueti. Si usted lo que quiere es honrar a Dios, léase la Biblia, no sea vago. El problema es que queremos que el profeta lea la Biblia y me la comunique. El problema es que en esa comunicación hay tergiversación. Porque no hay cosa mejor que leer la palabra directamente y el Espíritu Santo demuestra mi vida a través de la palabra. Pero si yo vamos a suponer que Aida es una profeta. Aida, ¿qué te dijo Dios sobre mi situación? ¿Qué va a hacer Aida? La profecía va a estar que de alguna manera afectada por la mente o el conocimiento de Aida.
Ahora, cuando hablamos de un profeta de Dios, una persona que Dios usa en el don de la profecía, que también sé que los hay, usted no le tiene que decir nada. Porque aunque usted no le diga nada, él lo va a saber todo. Porque quien le revela es el Espíritu Santo. Mire, yo he ido a lugares donde no conozco a nadie. Y a mí me han hablado de mí, de mis hijos, hasta de los nietos que iba a tener. Y yo no conocía a nadie. Y muchas de las profecías yo las he visto cumplidas. Pero yo no fui allí buscando profecías, yo estaba allí. No fui buscando profecía. El Señor me ministró a través de ese hombre. Pero lamentablemente la iglesia de hoy, y estaba pasando en Segunda de Pedro y en Judas, estaba pasando que la iglesia se estaba viendo motivada a estar buscando de aquí y de allá. Picando. Usted sabe cuando usted tiene gallinitas en el patio, que usted le echa el maíz y le echa la purina. Y en casa hay una que llegó allí de carambola, porque no es de nosotras, es del vecino y se va en casa. Y ya Heriberto le compró maíz. Mire, Heriberto le echa maíz allí, en un grupito. Ella es tan comelona que come de aquí y sale corriendo para el otro lado para que no le coman el otro buchecito que le echó para los otros. Hay muchos creyentes que son igual que la gallinita. Pican aquí y pican allá. Y después están indigestados. Así que no hay mejor palabra que la palabra de Dios. ¿Ok? James. Judas 10, versos 17 y 18. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Les voy a decir una cosa. Lo que Pedro y Judas están diciendo, usted quiere tener la certeza de la verdad de Dios, lo primero que tiene que hacer, recuerde las palabras de los apóstoles. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Porque a ellos Dios le dio unas palabras. Y ellos escribieron una palabra para usted y para mí. ¿Ok? Luego dice, confíen en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué confiar en las escrituras del Antiguo Testamento? Muchos dirán, pero si eso es la ley, eso a mí no me corresponde. Yo no debo seguir la ley. Porque desde el principio la Biblia lo que está revelando es el plan que Dios tenía para reconciliar al hombre con Dios. No podemos independientemente leer el Antiguo Testamento sin tener de base el Nuevo Testamento, sin tener de base el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es cumplimiento de las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Váyase al libro de Isaías, que es uno de mis libros favoritos, y usted va a descubrir el sinnúmero de profecías que se cumplieron en los evangelios y que las dio Isaías 800 años antes. ¿Qué sabía Isaías? Pero se cumplieron en los evangelios. Por lo tanto, no podemos independizar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Así que ahí hay dos reglas básicas. La verdad de Dios. Recuerden las palabras de los apóstoles. Confiemos en las escrituras del Antiguo Testamento. Juan 17, José, por favor, en el micrófono. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? Las dijo Jesús cuando estaba intercediendo por usted y por mí. Él se fue allá a orar y fíjese que parte de esa oración fue eso.
Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué creen ustedes que Jesús oraría de esa manera? Vamos a ver, ¿por qué ustedes se imaginan que Jesús oraría de esa manera? Vamos a ver, Carmen, ¿por qué tú crees que Jesús oró así? Señor, santifícalos en tu verdad. Señor, santifica a Carmen. Que siga tu verdad. ¿Por qué lo oraría así por ti? Vamos a ver. ¿Qué puede pasar con nuestra verdad? Con la verdad que conocemos. ¿Qué puede pasar? ¿La podemos qué? Se puede malentender, se puede tergiversar, ¿verdad? Y podemos también recibirlas, pero no desear santificarnos. La escucho, la recibo en ciertas partes que me convienen. Pero hay otras, ¿qué? Voy a seguir yo eso. Chacho, eso es de los viejos de antes, ya ese tiempo pasó. ¿Usted no ha escuchado gente decir eso? Eso son chajerías de los viejos de antes, ya eso pasó. Y le voy a decir algo. Mire, cruzado para que diga que somos viejos. Estaban todos así. Estaban todos así. Mire, santifícalos en tu verdad. Jesús sabía que la tendencia del hombre sería escuchar la palabra, pero no ¿qué? No vivirla. No vivirla. Porque era la historia del pueblo judío. ¿Cuántas veces al pueblo judío los profetas no le dijeron todo lo que Dios tenía pensado? Sin embargo, no hicieron caso. Cogieron fuete demasiado por ser tercos a la palabra. Y la naturaleza del ser humano es que somos obstinados, somos tercos. Pues Jesús estaba consciente. Por lo tanto, su oración, Señor, Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que ahí una vez más tenemos que la palabra es también y expresa también la verdad de Dios. Eso es bien importante. Me corrió esto un momentito, espérate. Ajá. Al micrófono, Luis. Micrófono. Para el mundo normal, natural que somos nosotros, hay tres verdades. ¿Sí o no? ¿Por qué? Existe la verdad de cada uno. Existe la verdad judicial, pero existe la verdad real, que es la palabra. Y habló un policía. Por eso es que Dios lo dijo claramente, mi verdad es la verdad. Eso es así. Exactamente. Eso es así. Y por eso es que nuestra verdad tiene que ser sometida a la verdad de Dios. Porque lo que yo puedo llamar la verdad, porque yo doy cierta interpretación, no necesariamente es lo correcto. Por lo tanto, nuestra verdad siempre tendrá que ser sometida, filtrada por la palabra de Dios. Por lo que usted está diciendo, en donde hay una secta religiosa que dice que Jesús es un ángel. Y realmente es un ángel. Pregunto, ¿es un ángel? Bueno, en el Antiguo Testamento Jesús se presentaba como el ángel del Señor. Era reconocido como el ángel del Señor, pero Él es más que un ángel. La Biblia dice que Él es el Hijo encarnado de Dios. Es la verdad encarnada de Dios, ¿ok? Eso es bien importante. El otro punto que tenemos que tener pendiente para la certeza de la verdad de Dios. Confía en los escritos de Pablo. ¿Por qué mencionan particularmente a Pablo en vez de a otros apóstoles? ¿Qué diferencia
tuvo el apóstol Pablo con otros apóstoles? ¿Ah? El millaje, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con millaje? Vamos a ver. Omar. Ustedes son terribles, ¿eh? No, mira, pues por todas las millas que recorrió Pablo. Pablo recorrió, fue el primero que entró a Europa, llegó a lugares de Asia, tú sabes, él recorrió de muchas millas y creando iglesias, llevando la verdad, ¿sabes? Esa es mi opinión, ¿verdad? Ministerial de Pablo le da autoridad, pero usted sabe por qué él es tan diferente. ¿Quién escribió más epístolas en el Nuevo Testamento? Yo creo, no es esa pregunta, pero de lo que él decía, que yo creo que Pablo fue el único que Jesús se le reveló después de que resucitó. A los anteriores, pues no. Esa es una de las experiencias más grandes. Bueno, después que subió, que ascendió. Exacto. Después que ascendió, porque después que resucitó, Jesús se le reveló a las mujeres y se le reveló también a los que estaban congregados. Después de encarnado. Después que ascendió a los cielos, Jesús se le reveló ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y tuvo una experiencia transformadora. Pero esa experiencia transformadora hizo tanto en la vida de este hombre que se convirtió en el principal escritor del Nuevo Testamento. Aun cuando no caminó con Jesús. ¿Ok? Aun cuando no caminó con Jesús, él es el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, fíjese que Pedro y Pablo se encontraban varias veces, ¿sabe? Eran dos amiguitos sabrositos. Tenían genio fuerte los dos, caracteres fuertes los dos. Y en varias ocasiones nosotros vemos que ellos tienen unos encuentros y unos conflictos. Sin embargo, ¿quién dice que confiemos en los escritos de Pablo? Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Vamos a ver, ¿quién me quiere leer? Este grupo por acá. ¿Quién me lo quiere leer? Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ok, ahí tenemos parte de las metáforas, ¿verdad? O de los nombres que le da Pedro a los falsos maestros, indoctos, ¿verdad? Es como decir personas que no tienen conocimiento, pero hablan de lo que no saben, ¿ok? Por lo tanto, fíjense que el mismo Pedro reconoce la autoridad de Pablo y dice que Dios lo dotó ¿de qué? De sabiduría, ¿ok? Eso es importante. Mire, el Espíritu Santo hace que las enseñanzas bíblicas cobren vida, de manera que la comunidad cristiana es edificada en la fe. Esto es sobre el fundamento de las enseñanzas apostólicas. Y dentro de esas enseñanzas apostólicas están las enseñanzas del apóstol Pablo. Otro elemento que nosotros tenemos que considerar para fortalecer nuestra certeza de la verdad de Dios es que debemos recordar la palabra de Dios. Recordarla. ¿Cómo nosotros podemos recordar la palabra de Dios? Ok, denme varios puntos. Este grupo, denme acá. Denme una razón como yo puedo recordar la palabra de Dios. Bueno, yo puedo coger un versículo
como digo yo, hacer lo mío y repetirlo todos los días, hasta que se haga parte de mí y ahí yo puedo recordar la palabra de Dios. Memorizando. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted no tiene una Biblia en la mano y de momento aparece una situación en la que usted necesita realmente declarar la palabra de Dios, lo mejor es que la tenga en su cabeza. Créanme que eso es lo mejor que puede ocurrir, que usted la tenga en su cabeza, para que esa palabra venga rapidito. Cuando yo era pequeña, todos los domingos nos teníamos que aprender el texto de memoria. Todos los domingos. Eso no era una pejiguera de las maestras, que muchos echaban. No era una pejiguera de las maestras. Eso tenía un propósito. Es que nosotros desde pequeños comenzáramos a entender que la palabra se hace viva en nuestra vida práctica, porque si la tengo en mi cabeza, voy a saber con qué voy a enfrentar la situación del diario vivir. Pero ahora los celulares, no sabemos ni dónde se encuentra un libro de la Biblia, buscamos Apocalipsis al lado de Génesis. Los otros días le preguntaron a una persona dónde se encontraba la historia de Sansón y no sabía si era el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Hermano, nos debe dar vergüenza. Tanto que hablamos de que es la palabra de Dios y no sabemos un ápice de ella. Eso es bochornoso. La única manera en que usted y yo vamos a tener la palabra y vamos a poder aplicarla en nuestra vida práctica es teniéndola en nuestra cabeza. Porque ni tan siquiera en un celular le va a dar tiempo a usted de ponerse en medio de la crisis a buscar el celular y no sabe dónde están los libros. Vamos a buscar desde arriba abajo. Ay, espérate, ¿en qué libro era? No funciona así. O buscar en Wikipedia. No funciona así, hermano. La palabra se hace vida, cobra vida cuando usted la tiene en su cabeza. Por eso es importante conocerla. ¿Ok? ¿De qué otra manera nosotros podemos hacer que esa palabra se haga viva en nuestra vida práctica? En este grupo. Vamos a ver. ¿Cómo? Meditando en la palabra cuando la leo, escudriñando también. Cuando tú dices meditar, ¿a qué te refieres? Cuando yo leo un versículo y sigo buscando qué estoy leyendo, qué me está diciendo el Señor con esto que está leyendo, cómo lo puedo aplicar en mi vida. Mire, ¿ustedes no les ha pasado que usted lee un versículo y hay una palabra que usted no entiende? Y yo no entiendo eso, vamos para el próximo. Esa no es la forma. La forma es, me detengo, busco qué significa esa palabra, en qué contexto se dio esa palabra y cómo ese contexto se parece al que yo estoy viviendo y cómo yo la puedo aplicar. Cuando nosotros hacemos eso, la palabra de Dios cobra vida en nuestra vida diaria. Pero si lo que tenemos es simplemente la exposición a la palabra del domingo, les voy a decir algo. Cuando venga el enemigo, usted no va a saber cómo decirle con qué Jesús le hizo frente a Satanás en el momento de la tentación. Con la palabra. Y él tenía los manuscritos, él tenía el rollo en la mano. No, él tenía el rollo en su cabeza. Así que póngase el rollo en la cabeza para que pueda aplicar la palabra. Mire, cuando se haga el dubi, yo no sé si ahora eso ya se pone. Cuando se haga el dubi, piense, Señor, esto es símbolo de tu rollo. Me lo pongo en la cabeza y empiece a aplicarlo a su vida personal. Porque, hermano, la única manera en que nosotros vemos que los hombres de la Biblia fueron hombres de bendición era porque eran hombres que sabían en lo que creían. Esos hombres tenían una certeza plena en lo que creían. El problema de parte de la iglesia de hoy es que no tiene certeza de nada. Y eso es bien triste. Porque si usted no tiene certeza de nada, entonces va a ocurrir que el falso profeta, el falso maestro, pueda tergiversar lo que usted cree fácilmente.
y que de una cosa brinquemos a otra sin darnos cuenta. ¿Ok? Así que por eso Pablo hace un llamado a perseverar, a ser diligente para ser hallado sin mancha. ¿Cómo yo voy a ser hallado sin mancha si no conozco la palabra? Si no conozco lo que la palabra dice que se hace y no se hace. Si no conozco lo que es pecado y lo que no es pecado. Y ahora más que hay muchas cosas que antes eran pecado y que ahora no. No porque la Biblia haya cambiado, porque nosotros hemos cambiado. Y entonces lo que ya era pecado, ahora dejó de ser pecado. Pero si usted conoce la palabra, usted sabe lo que sigue siendo pecado. Y entonces usted va a poder vivir una vida limpia, una vida recta. Así que es nuestra responsabilidad, hermano, como creyentes, fortalecer nuestro pensamiento, leyendo, estudiando y escudriñando la Biblia. Yo no sé, esto es como un disco rayado, pero ¿cuántas veces ustedes no han escuchado que eso se les dice aquí? Ahora les pregunto, no me contesten esta. Ahora les pregunto, y desde que usted lo escuchó la primera vez al día de hoy, ¿cómo ha mejorado su conocimiento de la palabra? Si no ha mejorado nada, usted merece que le metan 4 cocotazos, porque se supone que se les dice para que lo apliquemos. Así mismo, se está olvidando del rollo. Miren, métase como Jesús el rollo en la cabeza. Yo estoy segura que a lo mejor así lo recuerdan un poquito más. Porque el rollito en la cabeza como que suena medio, ¿verdad? Pues métase el rollo en la cabeza, apréndasela. Porque es la única manera. Jesús venció la tentación con la palabra y Jesús era el Hijo de Dios. A veces yo te reprendo y Satanás dice, ¿repréndeme con qué? Repréndeme. Y nos hace amague y nosotros... No reprendo nada. Tengamos cuidado porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Son escrituras básicas que las recitamos, pero no las vivimos. Así que tenemos que hoy salgamos de aquí, Señor, no puede ser. Que me sigan repitiendo que tengo que conocer la palabra y yo todavía siga con el conocimiento elemental que tengo de la palabra. Vamos a ir superando eso. Quiero compartir con ustedes una frase que leí, dice, la integridad del pensamiento es un resultado directo de descansar en la palabra de Dios. Oiga lo que dice, la integridad del pensamiento es un resultado directo de descansar en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros caemos en aflicción, en depresión? ¿En cuántas situaciones hay porque dejamos de recordar la palabra? Tan pronto usted empieza a recordar esa palabra, esa promesa se hace viva. Ay, espérate, yo me le estoy creyendo al enemigo. La palabra me dice esto. Yo estoy escuchando lo que otras voces me dicen. La palabra me dice esto. Yo estoy viendo esto, pero espérate, la palabra me dice esto. Cuando nosotros vivimos así, es muy difícil que el enemigo nos destruya. No va a ocurrir porque el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí con usted, respaldándole. Pero hay una parte que no la va a hacer el Espíritu, la tiene que hacer usted en carne y hueso. ¿Ok? La tiene que hacer usted y la tengo que hacer yo. ¿Ok? Vamos entonces, la certeza del mal fruto de la falsa enseñanza. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Pero qué cosa más extraña. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y a veces, viendo los malos frutos, somos atraídos hacia esas conductas. A veces, viendo los malos frutos, somos atraídos hacia ciertas iglesias. ¿Por qué ustedes creen que eso pasa?
tal y cual es, pues lógicamente va a decidir en lo que dije ahorita, la verdad del otro, no la verdad, que es la verdad de la promesa de nuestro Padre Celestial. El desconocimiento es nuestro peor enemigo. Mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. ¿Ok? Mire, la falsa enseñanza es lo que se considera una doctrina defectuosa. ¿Ok? Hay un concepto que está bien introducido en estos dos libros que es el antinomianismo. Antinomianismo. ¿Ok? Y el antinomianismo no es otra cosa que una escuela que lo que hacía era promovía, cuando digo escuela es un pensamiento, lo que hacía era que promovía la antiley. Bueno, si Cristo murió en la cruz y ya yo soy salvo por gracia, pues entonces descarto los mandamientos y no tengo que hacer nada, puedo vivir una vida de libertad y una vida de libertad hasta inmoral, porque ya fui salvo. Y eso es un engaño que no, está en este tiempo, pero eso para que ustedes vean que está desde el principio de la iglesia. Por eso es que no podemos descartar el Antiguo Testamento. No podemos descartar el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está lo que es el decálogo, que usted y yo tenemos que vivirlo, tenemos que obedecerlo, nos guste o no. Y a base de eso es que Jesús ministró en la tierra. Y la palabra dice que Jesús mismo procuró cumplir ¿qué? La ley. Porque él estaba consciente que el hombre, si al hombre tú le das libertad de más, la convierte en ¿qué? Libertinaje. La gracia, como dijo Pablo y como dijo el apóstol Pedro, que lo estudiamos la semana pasada, no es una llave para vivir en libertinaje. El creyente tiene la responsabilidad de vivir una vida moral, una vida ética diferente al mundo. Porque les voy a decir algo, si vamos a vivir igual, pues mire, vamos a vivir toda la vida loca, nos vamos de aquí, no perdemos el tiempo de estar sentándonos aquí. Porque si ya todos fuimos salvos y no necesitamos nada más, pues a vivir la vida loca, porque tenemos la eternidad. Pero no es eso lo que dice la Escritura. En donde quiera que usted busque la Escritura, usted va a encontrar que el creyente tiene que tener una vida ética y una vida moral. No podemos vivir dos vidas. No podemos ser luz en la iglesia y oscuridad en la casa y en la calle. No puedo decir aleluyita, aleluyita, aleluyita en el templo y en la casa estoy hablando palabras sucias. Porque la Biblia dice que de una misma fuente no puede dar agua salada y dulce. O das una o das la otra. Así que eso nos habla de que usted y yo tenemos que santificarnos y aprender a vivir la palabra. ¿Ok? Esta doctrina, para que tengan un poquito de historia de lo que era el antinomianismo, la propagó un individuo que se llamaba Johannes Agrícola, quien comenzó a desarrollar sus doctrinas en el año 1537, hallándose en Wittenberg como profesor, por lo cual a sus partidarios se les conoce también como el nombre de los reformadores de Wittenberg. Aquí fue donde tuvo controversias con Lutero, luego huyó a Berlín hasta que pasó un tiempo y se retractó de esa doctrina. Él mismo se dio cuenta que lo que estaba promoviendo no era la verdad. ¿Ok? Sin embargo, hoy día tenemos muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos grupos que dicen, pues si la verdad es que yo soy libre, yo vivo en la gracia, no hay nada que yo tenga que dejar de hacer. No es eso lo que dice la palabra. Por la gracia es que entonces yo empiezo a vivir de una manera diferente para demostrar
con mis actos la bendición de lo que Dios hizo en mi vida y la transformación que produjo la salvación en mi vida. Porque si la salvación en mi vida no produjo nada, pues ¿para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? Es bien importante, hermanos, que nosotros aprendamos que nuestra vida tiene que ser lámpara. Somos luz en medio de tiniebla. Lo dijo Cristo también, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de doctrinas defectuosas, una de las características de las doctrinas defectuosas, les voy a dar 3, las citas las tienen ahí, las van a buscar en su casa, pues, ¿verdad? No quiero alargar la clase más. Es que rechaza la autoridad. Donde quiera que usted vea un líder, un individuo, una iglesia que rechaza la autoridad, usted pregúntese, vaya a las escrituras, identifique. Fíjese que Cristo incluso en un momento dado trataron de tentarlo con una moneda y le dijeron, de verdad que yo tengo que dar esta moneda, y él dijo, déjame ver la imagen. La imagen es darle a César, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como diciendo, no me vengas con la bobería, a ver si me conquista. No. Si eso es de César, tienes que dárselo a César. Y lo que es de Dios, se lo tienes que dar a Dios. Él estaba diciendo, la autoridad terrenal hay que respetarla. ¿Ok? Obviamente hay excepciones, pero bíblicamente hablando, aparte de las excepciones, usted y yo tenemos que ser buenos ciudadanos y tenemos que respetar la ley. Así que una de las características de los grupos que van contrario a la palabra es que rechazan la autoridad. Eso lo vemos nosotros todos los días en nuestro país. Todos los días lo vemos en nuestro país. Otra característica, abraza la inmoralidad. Abraza la inmoralidad. Cuando yo era pequeña, en Arecibo se levantó una religión que parecían muy espirituales por encima, ¿verdad? Si basamos la espiritualidad en pelos largos y pelos en las piernas, ¿verdad? Pero ¿cuál era la base? Allí el líder tenía 2 mujeres y el grupo de la iglesia lo había aceptado como si nada. Eso era como el pan de cada día. Y un día iba a la iglesia con una y el otro día iba con la otra. Y ellas se turneaban bien feliz. Muchachos, la iglesia se llenó un montón. Claro, cuántos hombres adúlteros que había en las iglesias. Y eso yo lo vi cuando yo tenía 12 años y le estoy hablando de una iglesia evangélica. ¿Ok? Luego también experimentamos y vimos el movimiento Mita. Yo era pequeña cuando eso ocurrió. Y una persona que era utilizada en las profecías se engrandeció y comenzó a exigir una adoración hacia ella. Luego ella no iba a morir, y cuando murió entonces se levantó un líder que después llevaba también una vida oculta, inmoral, y todavía la gente, eso sigue ahí, y usted se va a Torrey y eso es una comunidad enorme. Yo llegué a una empresa a sustituir a una persona de esa denominación, en la cual esa persona malversó fondos, tergiversó libros, se llevó más de $30,000 con la Biblia en la mano. Fíjese, porque la inmoralidad no es solamente la vida sexual, la inmoralidad es todo aquello que va y atenta contra la vida en comunidad. Y la persona se quedó sorprendida. Mira, yo la cogí porque como tú habías trabajado conmigo y eres cristiana, pues yo pensé que ella iba a ser igual. Y lo dejó feliz.
Lo más feliz que ella dejó los libros todos tergiversados, aprovecho la confianza. Eso es un acto de inmoralidad. Pero son lugares donde es bueno ir porque aquí nadie dice nada, así que eso está bueno. Alabo al Señor y después alabo al diablo por allá, pero nadie se da cuenta, así que tengamos cuidado. Esos son dos de las señales. La otra, que hoy ha crecido mucho, se sirven a sí mismos. El montón de líderes y les voy a decir algo, yo no tengo ningún problema con que un ministro de Dios prospere. Bíblicamente hablando, el ministro de Dios debe prosperar. Bíblicamente hablando, usted y yo como cristianos tenemos que prosperar. Pero que yo prospere a costa del engaño y la manipulación es otra cosa, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Líderes que se sirven ¿a qué? A sí mismo. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener? Contender con la fe. Contender por la fe. De la única manera en que usted puede contender con la fe de manera sabia, conociendo la palabra, viviendo la palabra, poniéndola en práctica. Y es de la única manera en que usted se prepara para enfrentar el día del Señor, que tarde o temprano ocurrirá, aunque el mundo lo niegue. Así que, hermanos, más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Tienen ahí un slide que yo les invito a que ustedes lo lean, lo estudien. Ya en la próxima clase va a estar el pastor hablando sobre Apocalipsis, así que vaya preparándose, vamos a aprender muchísimo también. Pero es importante que usted y yo entendamos que es nuestra responsabilidad exaltar el reino de Dios en la tierra. ¿Lo hacemos o hacemos lo contrario? Amén. Dios me los bendiga.